Llegamos ya a nuestro segmento de entrevistas y ya nos acompaña el director del SRI, del Servicio de Rentas Internas, Damián Darco. Muy buenos días, director. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar de la recaudación tributaria en el país, pero también vamos a comenzar con la ley antipillos, polémica para algunos por todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, pero dejando lo político de lado, queremos abordar directamente aspectos claves de esta ley que ya está en el registro oficial y que según la oposición legislativa decían que era recaudatoria, que eran impuestos para los ecuatorianos. Sería importante aclararlo, director. Buenos días. Es importante aclararlo porque es falso. Se archivó esta ley y los asambleístas de oposición señalaron que era que se le estaba clavando impuestos a los ciudadanos a través de la compra de los carros usados. Y eso es falso. Más bien se está reduciendo el impuesto a los ciudadanos que adquieren vehículos inferiores a $20.000. Antes, esta ley del impuesto a los carros usados está vigente desde el año 1998. Es el 1% que aplica a todos los carros usados sin importar el valor. Entonces, puedo comprar un carro de 5.000 o de 80.000, igual pago el 1%. Entonces, nosotros lo que hicimos es hacer progresivo el impuesto y aquellos que compren vehículos con un costo inferior a $20.000, un carro usado, van a pagar ya no el 1%, van a pagar el 0.75%. Y allí, en ese rango, está el 73% de las personas que compran vehículos usados. El 25% restante está en un rango entre los $20.000 y $50.000. Ellos van a seguir pagando el 1%, no se ven afectados. Quienes se les va a incrementar el impuesto son aquellos que compren carros usados con un costo superior a los $50.000. De allí hay un rango que va del 1.25 al 4.25%. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aplicando la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que los impuestos deben ser progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes más tienen son quienes más deben contribuir con el país. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, quienes compren vehículos con un costo inferior a $20.000 pagan menos, 0.75%. Y solo se ven afectados aquellos que compren vehículos con un costo superior a $50.000. Pero si tienes para comprar un vehículo con un vehículo usado que cueste más de $50.000, tienes para pagar ese impuesto también. Que es de alta gama, ¿no? Un vehículo de alta gama, exactamente. Claro, entonces eso fue una desinformación y también se utilizó esta información para decir otras cosas acerca de esta ley que se quería archivar. Entonces se elimina el 1% anterior y se entra en esta tabla progresiva para los autos usados. Bien, hablemos de las ventas en general de ese 2024 de los ecuatorianos. ¿Cómo nos hemos comportado los ecuatorianos en cuanto al consumo? ¿Cómo han estado las ventas en el Ecuador en todo este periodo del 2024? Director. En el SRI llevamos el registro de las ventas, ¿no? Es importante porque sobre eso también se hacen las declaraciones de impuestos. Entonces, lo que hemos visto es que en el segundo semestre de este año, a partir de julio, hay un crecimiento sostenido de las ventas, y esto a pesar de los desafíos que hemos tenido que vivir, atravesar este año 2024. Las ventas se mantienen, hay movimiento económico. De enero a octubre han crecido de forma acumulada las ventas totales en 1.6%. Solo en octubre, que ya tuvimos los apagones, las ventas crecieron en 5%. Repito, a pesar de los desafíos que hemos tenido que atravesar. Si nos vamos a noviembre, en noviembre tuvimos esta temporada de descuentos del Black Friday, y vemos a través de los datos de la facturación electrónica que hay un incremento significativo en las ventas. En toda la semana del Black Week las ventas incrementaron en un 9%, en el Black Friday las ventas incrementaron en 46%. Y en el Cyber Monday, que es el comercio electrónico, se incrementaron las ventas en un 30%. Entonces vemos que este incremento sostenido de las ventas, que el efecto de los cortes de energía, que algunas cámaras anunciaban que se iban a contraer las ventas en un 20%, vemos que eso no ha ocurrido. Sin embargo, aquí es muy importante puntualizar, el presidente Noboa reconoce que en una crisis hay sectores que se ven beneficiados y otros que se ven afectados, sobre todo los pequeños comerciantes, los microempresarios, los emprendedores que pueden haber visto afectados sus negocios, y por eso es que el presidente Noboa propone esta ley de alivio financiero que busca justamente que estos pequeños comerciantes mantengan sus negocios y que las familias ecuatorianas también puedan conservar el empleo. Entonces podemos hablar de esta ley de alivio financiero, que es muy importante los beneficios que tienen las familias ecuatorianas con esta ley de alivio. Yo sí quería que
aclaremos un punto, porque es verdad que durante la época de los apagones que tuvimos hasta en octubre, 12 horas, 10 horas, luego llegaron las 14 horas de noviembre, pero sí se había mencionado que había mucha preocupación, incluso que las industrias iban a paralizar. Esto, entonces, ¿por qué no se dio? ¿Qué respuesta podríamos tener a que tenemos cifras muy positivas? Estamos hablando de un 5% de crecimiento, dice usted. Sí, esto se debe a que muchas de las industrias estaban preparadas ya también para estos cortes, ya poseen los generadores y el nivel movimiento económico se ha mantenido en el promedio global. Por eso no desconocemos que los sectores más vulnerables se hayan visto afectados y por eso es que estamos proponiendo justamente esta ley de alivio financiero para llevarles alivio económico a las familias ecuatorianas de menos recursos. Ahora, antes de pasar a la ley, porque sí es importante comentarla, pero las proyecciones para diciembre, si durante todo el año nos fue bien, y diciembre, que es un mes de tanto consumismo, entenderíamos que podemos ir superando esos porcentajes. Esperamos que se mantenga el crecimiento sostenido de las ventas. A partir de julio vemos que han crecido sostenidamente. Noviembre, con los datos de la facturación electrónica, el récord de ventas del Black Friday, esperamos que también las cifras oficiales, una vez declaradas las ventas de noviembre, también reflejen pues que existe un crecimiento en noviembre. Ya nos quedaría solo noviembre para terminar un semestre con un crecimiento sostenido de ventas. Millones de dólares, ya podemos saber el Black Friday cuánto dejó o solamente los porcentajes. Tenemos en dólares. A ver, sí, claro. Podemos. El Black Week, por ejemplo, fueron más de 5.000 millones en ventas. El Black Friday fueron 1.200 millones en ventas. Y el Cyber Monday, poco más de 1.000 millones en ventas. Y medidas que se están tomando también desde parte del SRI para los controles, para que se realicen todos los pagos tributarios con todas estas ventas electrónicas. Director, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Nosotros, bueno, es parte de los planes de control. De hecho, cuando nosotros este plan de control, más allá de los sectores estratégicos y todo lo que hemos hecho, el comercio electrónico se ha incrementado significativamente a raíz de la pandemia. Y eso hace que nosotros, los fedatarios fiscales que tenemos, que antes hacían las comprobaciones de si los negocios físicos emitían los comprobantes de venta, ahora hacemos también las verificaciones en los comercios electrónicos, para verificar si se hace una compra a través de una plataforma digital, se estén emitiendo los comprobantes de venta, se hacen compras simuladas. Entonces, se hacen estas comprobaciones. En la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que es la primera ley del presidente Noboa, se establecen sanciones que van hasta $13.800 por la no entrega de comprobantes de venta. Esto en lugar del cierre del local, la clausura. Entonces son medidas importantes que se han tomado y que generan esta cultura tributaria que al día de hoy yo podría decir que se ha incrementado significativamente la cultura tributaria. Los ciudadanos pues son conscientes de la necesidad de contribuir con el país para poder salir de las crisis que estamos viviendo. Y en este año también, en cuanto a tributos, se incrementó el IVA al 15%. Se había dicho, usted lo dijo aquí en este espacio a principios de año, que había unas buenas proyecciones y expectativas de lo que se podía recaudar. ¿Podemos también conocer la cifra hasta el momento que se tiene de eso? De IVA hemos recaudado de enero a octubre 8.877 millones. Se ha crecido en un 14% con respecto al año anterior. Nosotros a noviembre ya cumplimos la meta anual de recaudación de este impuesto. Y aquí es importante precisar que cuando se decidió, fue una decisión valiente del presidente Noboa de incrementar estos 3 puntos para poder tener los recursos en la caja fiscal y atender las necesidades de los ecuatorianos. Se decía en esos momentos que las ventas iban a contraer, se decía que la inflación iba a aumentar y que finalmente la recaudación iba a terminar disminuyendo. Nada de eso ha ocurrido, más bien las ventas, como hemos dicho, hemos demostrado, las ventas siguen creciendo, la inflación ha bajado y la recaudación de este impuesto también ha aumentado. Y decíamos al inicio que el impacto en la población de menos recursos iba a ser mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de bienes y servicios que están grabados con tarifa 0% de IVA. Como la comida, la salud. La comida, la salud, transporte, salud, educación, servicios básicos, todos los bienes y servicios que están bajo el régimen RIMPE, negocios populares. Entonces, no se ha verificado que haya un efecto en la población de menos recursos. Lo que sí hemos visto es un traslado un poco del consumo hacia estos bienes y servicios grabados con tarifa 0% que se han aumentado. Porque hablamos este 2024 de impuestos, de recaudación tributaria, el IVA, el SRI, la salida de divisas. ¿Cuál de estos impuestos es el más recaudatorio para nuestro país?
Bueno, en montos nominales es el IVA, pero el impuesto que más ha crecido este año 2024 es el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta hemos recaudado 6.170 millones de dólares, ha crecido en un 16%, versus el IVA, que son 8.877 y ha crecido un 14%. Entonces, el impuesto a la renta es el que más ha crecido, y esto es gracias a la primera ley del presidente Noboa. Se establece una autorretención a las grandes empresas, y eso hace pues que el impuesto a la renta en este año 2024 es el que más crezca con respecto a los demás impuestos. Hablemos de la ley de alivio financiero. Sí. Uno de los puntos que estaban dentro de esta iniciativa legal que la presentó el Ejecutivo era, y la voy a leer textualmente, un plan excepcional de pagos de hasta 12 meses de las obligaciones fiscales que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre del 2024. Es decir, que se suspenden las acciones de cobro. Expliquémoslo bien, por favor, y sobre todo para la gente que esté en condiciones de que necesita este refinanciamiento o este acuerdo, mejor dicho, poder acceder a él. Claro, primero que estos son estos impuestos retenidos para la ciudadanía. Los negocios, las empresas, cuando retienen impuestos a sus clientes, retenciones en la fuente del impuesto a la renta, le retienen a sus clientes, automáticamente deben hacer los pagos a la administración tributaria al mes siguiente. Entonces, cuando hay estas crisis, lo que hemos buscado es de alguna manera darle un financiamiento indirecto a los negocios y que se puedan financiar a través de estos impuestos retenidos mediante un plan excepcional de pagos. ¿Por qué? Porque antes de la ley estaba prohibido hacer acuerdos de pago por impuestos retenidos. Entonces, solo por esta crisis energética se puede hacer un plan excepcional de pagos. Los impuestos que estén vencidos hasta el 31 de octubre, los contribuyentes se pueden acercar al Servicio de Rentas Internas, tienen 60 días desde la entrada en vigencia de la ley para firmar este acuerdo excepcional de pagos con la administración tributaria, y pueden hacerlo hasta 12 meses. Okay. Entonces, es un financiamiento indirecto que estamos dando a los negocios a través de los impuestos. ¿Y ustedes tienen un cálculo, una estimación de cuántos negocios podrían verse beneficiados y qué tipos de negocios también? Son cientos de negocios que se están beneficiando. No tengo el dato en este momento, pero es un monto significativo de lo que hemos estimado, y que son cerca de unos 40 millones de dólares que se están... en este caso de plan excepcional son como 100 millones, de hecho, okay, que deberíamos haberlo recaudado este año 2024, pero con este plan excepcional de pagos lo vamos a recaudar el siguiente año. ¿Pequeños negocios? Está generalmente para los pequeños negocios, pero está abierto para todos. Okay. Y dentro de esta ley del IVA financiero también hay un punto importante que está en relación a los incentivos y en el tema recaudatorio para las empresas que no hagan despidos en esta época, para que los empleados puedan mantener sus empleos. Si hay un crédito tributario también con el SRI y con el impuesto a la renta, ¿puede explicarnos un poco? Sí, como les decía, los objetivos de la ley es que se mantengan los negocios y se conserve el empleo. En este sentido también es un apoyo que se da a las compañías que mantengan el empleo de las familias ecuatorianas en este último trimestre del año, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre. Aquellos que mantengan la nómina, tomando como referencia el 30 de septiembre, van a tener un apoyo del gobierno nacional que se ve a través de un crédito tributario, que es un porcentaje del aporte patronal del IES, que se lo pueden tomar como crédito tributario aplicable al ejercicio fiscal 2024. Entonces, sí es un apoyo para que se mantenga el empleo de las familias ecuatorianas. Se nos termina el tiempo, pero solo un último tema. En este feriado nacional de fin de año, el IVA baja del 15 al 8%. Esta medida que se ha venido tomando en los feriados ha funcionado, aumenta el consumo, permite también que esta recaudación 8% sea beneficiosa. Claro, esta medida busca dinamizar el consumo en los feriados. Ya se estableció que este feriado de fin de año vamos a tener el IVA al 8%, creo que aún falta de emitirse el decreto, pero les puedo adelantar que se va a mantener al 8%, y sí se busca dinamizar, y es lo que se ha visto en los feriados anteriores, que sí se cumple el objetivo en la disminución del IVA en estos periodos. Bueno, se nos quedó corto el tiempo con más preguntas. 7:46. Gracias por su comparecencia en esta mañana en Noticias 7. Damián Larco, director del SRI. Con esto vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7.